Qué bueno que continúan con nosotros. Estamos en la entrevista central del Despertador. Recuerden que pueden formular sus preguntas a través de nuestro chat en vivo en YouTube. Hoy vamos a conversar con el director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Homero Figueroa, está con nosotros. Buen día, Homero. Buenos días. Gracias, porque usted siempre acepta las ustedes. invitaciones al Despertador. Gracias a ustedes. Para mí es sumamente divertido el retorno a un estudio de televisión. La costumbre llama, después de más de 2 décadas. ¿Pero usted cree que va a llamar a corto plazo o no? No. ¿Eh? ¿Se quedarán los 4 años completos? Bueno, eso ¿Fuera de los estudios? No depende de mí. Hay una realidad que todos los funcionarios estamos conscientes, es que esto tiene un plazo de caducidad. Obviamente solo lo sabe la Providencia y el presidente de la República. Eso es verdad. Sí. Bueno, vamos a empezar con las denuncias del PLD. Dios mío, ¿quién lo diría? El PLD criticando que el gobierno... Es bien simpático eso, sí. Que el gobierno está gastando... realmente es importante la publicidad del actual gobierno. Yo quisiera, en términos personales, yo quisiera que fuera un poquito menos, pero usted pudiera explicar cuál es la diferencia entre los gobiernos del PLD y lo que está pasando ahora, si ciertamente ustedes están gastando menos dinero en publicidad. Déjame tomar tu frase y decirte lo siguiente, ciertamente no es un poquito menos, es mucho menos, más de un 60% menos. Para darte un dato que es público y puede chequearlo todo el que quiera, en el 2019, el último año completo de la administración del PLD, el presupuesto consolidado, porque ellos tenían diferentes departamentos con presupuesto, fue 5.600 millones de pesos. Nosotros, en nuestro primer año completo, apenas llegamos a 3.000 millones de pesos, son 2.600 millones de pesos menos. Pero no pudiera... Y este año, déjame completar, okay. Y este año el presupuesto asignado, que también puede ser chequeado público, es de 1.650 millones de pesos. Yo quiero que me comparen 5.600 millones con 1.650 millones de pesos, incluidos gastos administrativos. Sí. La diferencia es que en el Palacio, en el gobierno de Luis Abinader, no hay diferentes dependencias con presupuesto, como en los gobiernos del PLD, que sabíamos que diferentes dependencias manejaban miles de millones de pesos, no de manera transparente. Esa es otra diferencia. Todo el presupuesto que nosotros manejamos es público. 1.650 millones de pesos no es mucho. Ahora, si se manejara con el criterio de Homero Figueroa, posiblemente fuera 0, pero ese criterio no es realista desde el punto de vista del gobierno. El gobierno necesita presupuesto para comunicar sus acciones, para mantener ilustrados a los ciudadanos con respecto a la gestión gubernamental. La democracia está basada en la información y transmitir información tiene un costo. Entonces, estamos en presencia de una estructura gubernamental gigantesca. ¿Cuánto es el presupuesto del gobierno? ¿Cuántas acciones se desprenden de ahí? Si aplicamos la lógica del marketing y de la comunicación privada, debería ser mayor, porque la teoría indica que debe ser entre un 3 y un 5%, y esta cantidad no es ni un 0.090 del presupuesto. Entonces, no es mucho, y además no es mucho. ¿Por qué? La pandemia golpeó demasiado el ecosistema de medios de la República Dominicana. Y personalmente yo, y sé que el presidente de la República y muchos en el gobierno, tenemos un compromiso con los medios de comunicación porque entendemos que no puede existir una democracia fuerte, sólida, sin medios de comunicación. La publicidad privada se ha reducido y muchos medios se sostienen solamente con la publicidad pública. Hay una diferencia, es cómo se utiliza ese presupuesto y para qué. Este gobierno no utiliza el presupuesto como un mecanismo de control ciudadano y de control mediático o de control de la opinión de los comunicadores y periodistas. Es una gran diferencia. Entonces, usted con el mismo objetivo puede lograr diferentes propósitos. El PLD utilizaba el presupuesto publicitario como un mecanismo de competencia electoral y dividía el panorama mediático entre medios y comunicadores y periodistas nuestros y los de la competencia o los independientes. Bueno, yo por filosofía nunca recibí publicidad pública, pero tampoco me la dieron, porque no eran tolerantes.
no aceptaban el pensamiento divergente. Aún este pensamiento fuera constructivo, como era mi caso, nunca ejercí en los medios de comunicación un estilo de opinión amarillista o pugnaz, siempre fue propositivo, esperanzador, crítico, con responsabilidad de los errores, pero nunca personalizado. Y aún así fui castigado. En esta administración, ahora, ¿cómo se entrega esa en publicidad? esta administración no hay diferencias. ¿Pero cómo se hace? No hay diferencia. ¿Cuál es el requisito? ¿Lo solicita el medio de Lo comunicación? solicita el medio de comunicación, manda una propuesta, es evaluada y en el 90% de los casos, si es un medio formal que existe y presta un servicio ciudadano valioso, es aceptado. Lo que se ha No se incrementado, mide. Homero, es la nómina de la DIAPE. No. Conmigo no se ha incrementado nada, eso es una ficción. Comparándola con julio DIAPE del primero, año 2020. DIAPE primero no existe. Bueno, según lo que ustedes tienen en el portal. Y te cuento Sí. la historia, es todo lo contrario. Bueno, supuestamente hubo un decreto del fusión. presidente De que fusión. fusionó varias... ¿Me permite sí, responder la eso del DICON, la incremento? DIAPE, etcétera, Sí, etcétera. Ahí voy, pero primero, cuando existió la DIAPE, yo encontré 130 personas. Entonces, lo primero que hice fue estructurar un plan de renovación, porque encontré todo aquello Había 3 nóminas. a mi visión muy atrasado, Sí. muy mal organizado, con malas condiciones tecnológicas, recursos humanos que en su mayoría no eran los ideales, y sometí un plan que yo me propuse hacerlo en 6 meses, me tomó 9, de 3 variables: cambio tecnológico, cualificación del personal y racionalización del personal, y cambio de la estructura física, porque tenía 3 oficinas, 4, 2 internas y 2 externas, y la consolidé en una sola. En 9 meses yo logré poner tecnología de punta, moderna, y reducir el personal en un 65%. Y estructura física digna para que la gente pudiera trabajar en comodidad. Luego de mi ejercicio, yo lo cuento a manera de broma esto, que debo ser el único funcionario que ha sugerido al presidente de la República la eliminación de la dependencia que dirige. Yo me acerqué al presidente después que pasó el primer año y le dije: presidente, mire la reorganización de la DIAPE, pero el resultado que ahora tenemos me indica a mí que no debe existir como dirección independiente. Por duplicidad de funciones. No, ¿Por qué? por la dimensión y además porque yo consideraba que no era inteligente dividir unas responsabilidades que perfectamente pudieran estar unificadas como están ahora. O sea, el departamento que traza la estrategia y el departamento que comunica esa estrategia no deben estar separados, no deben estar en dos cabezas. Sí. Pero algo quizás importante, se debe a que Entonces, la con el creación tema de la fue de nómina. Carlos Dores, que Con el creó tema de la DIAPE. nómina. No, que- entonces, que quede claro. Sí, pero hubo quiero una tocar algo. reducción tan grande de la DIAPE que la DIAPE se pudo convertir en un departamento del nuevo DIECON. Sí, pero perdone, yo estuve revisando el portal de la DIAPE, la transparencia, recursos humanos. Es que no existe y la vi- DIAPE, existe bueno, pero DIECON. es la información que ustedes tienen colgada. Existe Está colgada DIECON, como sí. DIAPE, ¿eh? Pero Está eso colgada, no existe. pero eso es problema de ustedes Correcto. que están sirviendo una información incorrecta. No, Yo sencillamente como ciudadana... se bloquea. Vamos a decir que ese es un apéndice del proceso de cambio que apenas terminó en enero. Pero en de este julio año. del 2020 había 3 nóminas. Ahora cuando reviso, por cierto, que no actualizan la información, Hay que actualizar. la nómina está hasta diciembre. O sea, no sabemos qué ocurrió con la nómina en enero, en febrero, en marzo y obviamente menos en abril, que todavía está en proceso. Buena sugerencia. La colgaremos, inmediatamente llegue a mi oficina, la colgaremos y eliminaré esa página de la DIAPE que no debe existir. Pero porque ahora no figuran existe unas- como organismo del Estado. Está vigente y aparecen unas Sí, 5 pero nóminas está la porque está la página, militar. pero el organismo no existe. Bueno, está la militar, hay más nóminas de las que había en julio del 2020. No es real. No tomes eso como real. Bueno, pues la información que ustedes están sirviendo. Exactamente, entonces vamos a cambiar esa información, vamos a actualizarla y la real es la siguiente: existe el DIECON desde enero y desde que existió el DIECON queda eliminada la Dirección. DIAPE y el DICON. ¿Qué es lo que es Entonces se fusionaron la nómina reducida de la DIAPE y la nómina original del DIECON, y ahí yo sometí también, porque es una lógica de gerente privado, o sea, ¿para qué tener más gente de la que necesitas? A una racionalidad. Fue reducida la nómina del DIECON, cumpliendo ¿A con cuánto todo. asciende actualmente?
No, el número no lo tengo claro. Yo conté unos 6 Sí. millones de pesos casi. No, 5 y algo puede ser. Casi 6 Sí. millones. Que era la nómina que yo tenía en la DIAPE, de 5 millones de pesos Pero mensuales. aparece archivar aparte en prensa con otra Sí, sí, nómina, sí, con otra el nómina. DIP es otra dirección, Ok. con otras responsabilidades, otra función. Entonces nosotros no tenemos un problema de carácter administrativo, ni de exceso de personal, ni nada, porque por filosofía yo creo en trabajar con las personas adecuadas. Eso sí, personas de alta calidad, bien remuneradas. Bueno, a pesar de todas esas reducciones y fusiones, lo que se percibe es que hay una presencia muy importante de propaganda del gobierno Eso en los porque diferen- somos buenos administradores. en los diferentes medios de Con comunicación. un peso nosotros hacemos lo que los otros hacían con 100. Sí, la pregunta es la siguiente. Ha hablado de cómo se gasta. Y realmente le confieso que yo creo, hablo por mucha gente, que ya estamos cansados de estamos cambiando. Queremos realmente, la sociedad aspira Mire a qué cambio, extraño. a cambio. Nosotros No, encuestamos y el 65% de la gente valida el estamos cambiando. Bueno. De hecho, llegamos ahí por el reclamo de cambio que quiere la sociedad y tenemos que cumplir ese cambio. Así que estará ahí hasta lograrlo. Bueno, a donde voy, al punto que voy, es que con esa nómina, con ese presupuesto, aunque sea 60 o 70% menos que los gobiernos anteriores, se podría hacer más. Porque, Ahí estamos de acuerdo. porque ¿dónde están las campañas educativas para que la gente conduzca La civilizadamente campaña en de este país? vacunación fue una campaña de Bueno, educación. ¿dónde están campañas educativas para ir desmontando el machismo de esta sociedad que cuesta sangre y deja todos los años huérfanos, gente, Bueno, familia ese diezmada? tema, o ese sea, tema, aunque sea ustedes, o sea, importante. ustedes tienen la oportunidad Sí, con y ese lo tenemos presupuesto, programado, lo tenemos no programado, solamente con el sí. presupuesto, sino con el capital humano que tienen. Le estamos cambiando, pero hacerlo con campañas educativas que la sociedad necesita. Entonces es una pregunta. Sí, lo claro. hemos hecho. Es una lo hemos pregunta y hecho. es un reclamo. Correcto, lo hemos hecho cuando se ha necesitado y le digo que ahora con el plan de transformación del transporte haremos campaña de educación vial, haremos campaña también para atacar el tema de la inseguridad por la violencia intrafamiliar, lo haremos, eso está en nuestro paquete. Recuerde que solamente tenemos 18 meses y tenemos unos pocos meses que reorganizamos el departamento, entonces no se nos puede pedir que tengamos hecho todo en 3 o 4 meses. Yo soy un ferviente creyente en utilizar el mecanismo de inversión pública para educar a la sociedad y lo haremos en los próximos 4 años, a lo largo de los 4 años. Bueno, ojalá que no le coja tarde. No. O sea, ya vamos rumbo a los 2 años. Sí, pero yo no tengo 2 años ahí. No, sabemos que usted entró en septiembre. Digo, Exactamente. como director. Entonces yo le garantizo que sí, que se hará. Homero, su nombre ha Más estado- allá de eso. Su nombre ha estado de boca en boca con relación a la oposición. Se habla de una interpelación en el Congreso. ¿Usted ha recibido alguna notificación y su opinión sobre ese tema? No he recibido ninguna notificación y mi opinión es la siguiente. Yo soy un demócrata convencido, alguien que cree que debemos apostar a la institucionalidad, al fortalecimiento de la institucionalidad. Conozco la Constitución de la República y la Constitución de la República faculta al Congreso de la República a interpelar a los funcionarios. Y nosotros tenemos que estar abiertos a rendir cuentas en todos los espacios posibles ante la población, no solamente acudiendo a los medios de comunicación, sino acudiendo a los espacios institucionales cuando se nos solicite. Yo no tengo ningún problema de ser interpelado cuantas veces desee los poderes públicos. Ahora bien, a mí me extraña y me sorprende que un país que está pasando por situaciones tan difíciles, que estamos enfrentando una crisis internacional de los precios, producto del conflicto entre Rusia y Ucrania, producto de la disrupción de producción y logística causado por la pandemia, tengamos una oposición tan superficial, tan poco considerada con la población dominicana, que esté atenta a interpelar al vocero de la presidencia por una invención, por una fantasía. Dicen que ustedes sin tienen un prueba. ejército de bots Dicen, para favorecer el dicen, gobierno. pero yo, que sería el responsable de contratarlo, te digo
que por convicción personal y hasta por conocimiento, yo no sé ni cómo funciona, en mi departamento no hay. No hay un solo peso dedicado a eso, porque no es necesario. Tenemos un presidente que tiene en todas las redes sociales más de 1 millón de seguidores. Y siguiendo las indicaciones del reportero español, este analista español que vino, él identificó 150 cuentas falsas, que no se sabe de quiénes son, porque puede ser de cualquiera. Cualquiera puede comprar 150 cuentas falsas y engancharse a cualquier cuenta. Ahora yo te digo a ti, ¿qué impacto generan 150 cuentas falsas en una cuenta que tiene 1,5 millones de seguidores verdaderos? Cero. Entonces me van a interpelar por 150 cuentas falsas que yo no he comprado, que yo no sé de dónde salen, 150, ¿eh? Esa ridiculez tienen estos señores que no encuentran qué criticar, porque esa es la realidad. Al no encontrar qué criticar, es un gobierno que tiene oportunidades, pero es un gobierno donde todos los funcionarios, siguiendo al presidente de la República, nos levantamos pensando qué podemos mejorar, qué podemos hacer bien para hacer progresar el colectivo dominicano de los ciudadanos, mientras ellos se levantan a ver en qué pueden molestar, qué pueden encontrar para criticar, y no encuentran lo que nosotros encontrábamos, una corrupción rampante, no la encuentran en este gobierno, un despilfarro extraordinario, no lo encuentran, porque donde quiera hay eficiencia, donde quiera hay reducción de los gastos. Obviamente, no el ideal, pero llegaremos. Entonces yo pienso que el tiempo de los dominicanos debe ser empleado en cosas más fructíferas, en discusiones más productivas. Ellos deberían estar aportando soluciones para que la República Dominicana, como lo hicimos con la pandemia, supere este choque externo de los precios que amenaza el presupuesto de la familia. El gobierno está heroicamente trabajando para proteger a la familia dominicana en ese sentido, y no nos vamos a dejar distraer por debates que tú ves que yo no respondo, de poca monta, de poco calado intelectual, que refleja la limitación de una oposición rebasada por los tiempos. La popularidad del presidente, según sus números. Es interesante porque hubo una confusión. Tú sabes que ahora hay una tendencia con las redes sociales de montar un tema de opinión basado en lo que fulano se cree que dijo. Y en mi caso, ante una respuesta, ante esa misma pregunta, duraron semanas porque parece que les encanta el debate conmigo, aunque yo no les respondo. En Telematutino 11 me hicieron una pregunta con respecto al tema electoral y de posicionamiento. Y mi respuesta exacta fue la siguiente. No fue la recogida por las redes sociales ni por la oposición, que retuerce lo que uno dice para hacer tema de debate artificial. Le voy a leer mi respuesta textual, la original, porque aquí en este mismo programa comentaron de manera errónea lo que yo había dicho. Respondí, yo realmente no creo en ese tipo de tácticas, las guerras de encuestas. Por eso no recurro a ella. Cuando me preguntan, obviamente, estoy acostumbrado a responder con honestidad de cómo está valorado el gobierno. Comparto las cifras, no así datos electorales, porque no uso esa herramienta como arma de competición. Y lo digo porque yo soy responsable de hacer las encuestas. Y yo no salgo a decir que Prensejo tiene tanto, que si las elecciones fueran... Yo no salgo a decir eso. Bueno, la oposición dice que el presidente ha descendido. Yo no, eso no es cierto. Entonces, ahí, a seguidas, por esa honestidad en responder una pregunta directa, yo dije lo que es correcto y lo que sale publicado a nivel mundial. La valoración del presidente está por encima de un 65%, del presidente y del gobierno. Y no hablo de posicionamiento electoral, sino cuando se le pregunta a la gente cómo evalúa usted la gestión del presidente y cómo evalúa usted al gobierno, tiene más de un 65%. Bueno, es voz populi. Envidiable en una época donde todos los mandatarios del mundo andan rodando por los suelos. Sí. Bueno, se cree que el presidente Abinader va a optar por su reelección. Ya su partido, PRM, dio una señal inequívoca. Entonces, en ese sentido, y en este ambiente de vacuna, que se habla de vacunación, ¿habrá alguna
vacunación o vacuna para que los presupuestos que tradicionalmente se disparan en tiempos de reelección, Balaguer, quien sea, Leonel Fernández, Danilo Medina, no pase lo mismo con Abinader, en el hipotético caso de que él se presente. No va a pasar lo mismo, porque entonces, no ha pasado lo mismo. ¿Cuál es la vacuna, Homero Figueroa? No ha pasado lo mismo. La vacuna, la conciencia moral y la conciencia de trabajar por el país. Ese es otro tema que le encanta a la oposición debatir y al cual yo nunca me he referido. Yo respondo igual que el presidente de la República. El presidente de la República está concentrado en resolver los problemas de los dominicanos en estos 4 años. Y la mejor venta política que se puede hacer es exhibir una gestión lo mejor posible dentro del contexto de dificultades que hemos encontrado, que este gobierno ha mostrado pericia, capacidad y buen temple para manejar las situaciones críticas. Aquellos que no estaban convencidos se convencieron cuando vieron cómo hemos manejado 4 olas de COVID y hemos llegado a un escenario de normalidad absoluta en esa materia. Lo mismo estamos haciendo con la crisis que nos afecta ahora, la crisis que ataca al presupuesto familiar, que es el verdadero enemigo del gobierno y lo que debe concentrar las energías de los funcionarios públicos y de los opositores también, porque hacer oposición no es tratar de obstaculizar una administración para hacerla descender y que usted pueda tener posibilidades electorales. Hacer oposición responsable es contribuir con el destino de su país. Entonces, este gobierno está concentrado en gobernar en estos 4 años. No estamos en un momento electoral, estamos en momento de trabajar. El gobierno se va a sentar con los propulsores de la huelga en las 14 provincias del Cibao, que hay peticiones muy puntuales en cada demarcación, aparte de las que son comunes. Lo primero es que estamos frente al gobierno que más dialoga y escucha. De hecho, ha sido atacado y señalado como débil por esa fortaleza de escuchar y hasta de rectificar, porque es un gobierno con un perfil democrático real para el cual el pueblo dominicano desde 1844 hasta ahora no estaba acostumbrado. El presidente Luis Abinader es una ruptura con la tradición política dominicana de presidentes distantes, poco cercanos, poco dialogantes. El presidente habla constantemente con todos los sectores de la República Dominicana. Pero con respecto específicamente a este paro, todo el mundo sabe la esencia que tiene este paro. No hay un ambiente, y les digo yo mido la temperatura de opinión de la población dominicana. No hay un ambiente de protesta en la República Dominicana. La gente lo que quiere es aprovechar la normalización para trabajar, producir y hacer progresar sus familias. Lo que hemos visto es una estrategia de miedo y terror en esas comunidades para forzar que la gente se quede en su casa o que los comercios no abran. Son movimientos organizados con apoyo de los partidos de oposición con el único propósito de clavar banderillas al gobierno. O sea, usted está acusando al FALPO, al Frente Amplio de Lucha Popular. Yo estoy señalando a todos los partidos que se nuclearon ahí para apoyar unos movimientos que más que protestas ciudadanas, porque es un derecho que tienen los ciudadanos, y todos, tal vez los 3, cuando la Marcha Verde, todos marchamos. Pero ¿cuál era la diferencia? No se quemó goma. ¿Cuál es la diferencia? 0 basura, 0 violencia, 0 desorden, una manifestación cívica. Nosotros la respetamos. Ahora, movimientos para alterar el orden público, tener a personas civiles con armas largas aterrorizando a los ciudadanos en las calles. ¿Y los saqueos? Actos vandálicos y saqueos en comercio. No, pero ustedes distinguen los saqueos del FALPO y de los posibles partidos atrás. Yo no puedo señalar. ¿Y la delincuencia común? Yo no tengo las herramientas para señalar responsabilidades de quienes saquean. Bueno, pero el Estado sí. Yo sí sé que en el entorno de las protestas, más que una manifestación cívica, lo que vimos fue un gran desorden motorizado para aterrorizar a la población e impedir las normales actividades productivas de la sociedad. Y eso es inaceptable. O sea, no van a la mesa del diálogo con
con los organizadores. Nosotros dialogamos con la sociedad. Pero no hay ¿Quiénes pautado son en estos ellos? días. ¿Pero quiénes son ellos? Nosotros dialogamos con la sociedad, dialogamos con los empresarios, dialogamos con los productores, dialogamos con los sindicatos, dialogamos con todo el mundo, permanentemente. Y ahora mismo tenemos un diálogo montado, con 16 reformas en el Consejo Económico y Social. Bueno, hay espacios de diálogo y además esas demandas, que son 106. Un programa de gobierno. No, un programa de gobierno, no. Un programa de destino de 100 años de la República. En 178 no se ha podido realizar y en 150 más es imposible realizar. ¿Cómo es posible demandarle a un gobierno que ha gastado para impedir el impacto del precio de los combustibles en el presupuesto familiar cerca de 20.000 millones del año pasado hasta acá, que baje la gasolina? ¿Tú crees que es posible? Está en nuestro control el precio de la gasolina. No está en nuestro control porque el barril del petróleo ha subido como un efecto de los conflictos internacionales. No está en nuestras manos. Pese a la crisis internacional de precios, a mí me gusta apuntar un detalle importante. La comida es importante. Y chequeé el índice de variación de precios basado en un índice de la FAO que mide el movimiento de los precios internacionales de los alimentos. ¿Ustedes saben cuánto varió a nivel mundial? Un 12.3% a marzo. ¿Y usted sabe cuánto varió en la República Dominicana? Un 0.60. Hemos sido exitosos. Todas esas políticas que el gobierno... ¿En la inflación no hemos sido exitosos? Sí, esa es la que le estoy citando. Versus el promedio internacional, hemos sido bastante exitosos. Nosotros tenemos una inflación general cercana a un 9%. Bueno, el año pasado fue 8%. Entonces, pero los primeros, estos primeros 3 meses. Cuando usted ve la inflación de los Estados Unidos el mes pasado fue de 8.5%. Cuando usted ve a República Dominicana en esa banda inflacionaria, claro que es producto de una política inteligente de apoyo a la producción, de apoyo al consumo de los ciudadanos. Las críticas a los aranceles cero de unos 60 productos de la canasta familiar, ¿también son parte de la oposición o hay realmente sectores? Esa crítica se extinguió inmediatamente, reconocieron que en el recetario de políticas para proteger el presupuesto de la familia estaba en más de un gobierno. Colombia, El Salvador, diferentes países tomaron este mismo camino de proteger el presupuesto público. Cuando se enfrentan dos bienes, usted tiene que tomar el bien superior. Y además este gobierno ha llevado una política que yo llamo de doble velocidad, apoyando la producción nacional a través del financiamiento a cero interés, unos 8.000 millones de pesos que los productores pueden accesar para organizar su siembra y sus cosechas pagando cero interés. El gobierno ha financiado proyectos como los 1.700 millones para que los fertilizantes no suban, la urea, que se ha incrementado en un 600% el precio a nivel internacional. El gobierno ha propiciado políticas para que los productores nacionales puedan seguir comprando los fertilizantes a buenos precios. Por citarle dos acciones. En cuanto al arancel cero, es una política sensata para tratar de mitigar los aumentos en productos sensibles de la canasta básica. Y hay que decir que la diferencia de nuestro gobierno es que ha propiciado estas políticas a través de una ley aprobada y conocida por el Congreso, porque cuando usted va a afectar impuestos o aranceles, solo el Congreso tiene esa facultad, pero en el pasado se hizo de manera administrativa. Los que hoy critican lo hicieron en el 2007, en el 2008, con una orden administrativa a aduana para que el bacalao, muchísimos productos no pagaran impuestos, y ahora se lo encuentran mal. Eso es hacer oposición de manera irresponsable e infantil, diría yo, porque juega e insulta la inteligencia del pueblo dominicano como si no tuviésemos memoria, como si hubiésemos nacido ayer y no conociéramos a esas figuras que detentaron el poder por 16 años y no hicieron absolutamente nada por ese aparato productivo que dicen defender hoy. Sí, el destino, ya casi estamos cerrando, el destino del diálogo, el CES, ¿en qué está? ¿Y la reforma constitucional? ¿Qué pasó? Correcto. Hoy tengo entendido que siguen las reuniones. El gobierno está apostándolo todo a ese proceso de consenso, porque le dije que nosotros creemos en la conversación con todos los sectores,
con todos los sectores. Ahora, ¿quiénes se han ausentado de ese espacio que la Constitución faculta al CES para esas discusiones? Es constitucional ese organismo. Entonces, si usted quiere que el gobierno escuche sus puntos de vista, tiene que usar esos mecanismos institucionales. ¿Y qué ha hecho la oposición? Pararse e irse y decir que no quiere participar de esa conversación. Está afectando la discusión de la reforma constitucional. Por primera vez en la historia dominicana, un gobierno propone una reforma constitucional no para favorecer a un presidente de turno, a un partido o a un gobierno, sino para buscar un fortalecimiento de la institucionalidad, y la reacción de esos partidos es ausentarse. No quieren discutir, no quieren hablar de eso. ¿Qué perfil democrático es ese? No entienden lo que es la democracia. Lo mismo con la ley de partidos políticos y la ley electoral. En la última reunión, solamente de 54 que debían estar sentados ahí, 8. Homero, casi se nos agota el tiempo. Quisiéramos conversar sobre muchos temas brevemente, lo más breve posible, por favor. El gobierno ha sido criticado de muchas incoherencias que ha tenido con respecto a distintos temas. El más reciente fue lo del presidente de decir que nos íbamos a un arbitraje internacional cuando no se podía con AstraZeneca. También ha sido criticado por el tema del préstamo a las clínicas privadas, que después dijeron que eran los médicos. A nivel comunicacional, ¿qué están haciendo ustedes? Porque la cantidad de incoherencia ya parece en parte de la cotidianidad de esta administración. Las dos más recientes. Usted ha mencionado dos supuestas, porque yo no acepto ese calificativo de incoherencia. Bueno, el consultor jurídico explicó lo que pasó con AstraZeneca. Estamos ahí en una posición de una perspectiva del manejo desde lo político y la respuesta técnica jurídica del consultor. No hay ninguna incoherencia o que el presidente diga que vamos a arbitraje y luego el consultor diga que no podemos irnos a arbitraje porque no hay una cláusula de arbitraje. No es en exceso. El presidente habla en términos políticos genéricos y el consultor en términos técnicos, legales específicos. Y sí, el país indudablemente está en un proceso de negociación que puede derivar en un escenario judicial con AstraZeneca. Vamos Pero a esperar. pueden ir internacionalmente. Pero puede ser nacional. Entonces sí puede haber un escenario judicial. Entonces no hay ninguna incoherencia en ese sentido. La otra que señalas con el financiamiento para las clínicas privadas, yo pienso que hay un desenfoque total en el análisis de ese programa que yo veo positivo. ¿Acaso no se financian las actividades productivas agrícolas desde el Estado? Pero que no podemos ver la salud como algo productivo. Ojo, lo siguiente. La salud cuesta. No, la salud. Pero ustedes vieron el estudio de ADESA. Como no tenemos tiempo, me tienen el que dejar estudio de responder. ADESA con relación a 50 hospitales. No, déjenme explicarle para que entiendan públicos. por qué. Para que entiendan por qué es importante. El gobierno da facilidades a todos los sectores que aportan a la productividad económica. Da apoyo y no pasa nada. Entonces, la salud es un sector fundamental para garantizar la productividad, porque si usted no tiene una fuerza de trabajadores en salud, no hay productividad. Entonces el gobierno invierte y gasta en salud pública, pero hace muy bien en generar mecanismos de apoyo a la salud privada. ¿Por qué? Porque en medio de la pandemia del COVID, usted sabe que fue una alianza público-privada que permitió que la República Dominicana tuviese camas disponibles para los enfermos, camas públicas y camas privadas. Esas clínicas aportaron espacios y así en diferentes escenarios. Entonces no podemos criticar una política que es normal en todos los sectores porque se le incluya al sector salud. También son actores de la sociedad. Pero la incoherencia no está ahí. La incoherencia, bueno, en Yo no parte la veo está en ninguna ahí. parte, la En parte está ahí. Le invito a que puedan revisar desde el Ejecutivo la investigación que hizo ADESA con relación a la situación de 50 hospitales del país que tomaron como muestra, donde interesa, solamente si me la 25 puede facilitar. hospitales tienen rayo X, donde solo la maternidad de Los Minas tiene un cardiólogo y donde hay muchísimas debilidades pero que no es en el sector no es público. excluyente. Pero la Donde tenemos- incoherencia mayor sí. está cuando dijeron que primero era clínica, luego que era Esa es su médico. opinión. Eso es su opinión. Luego dijeron que era médico. Esa es su opinión. Y mire. luego dijeron que iban Yo a eso aceptar. no lo recuerdo. Sí. ¿Me Luego dijeron que permite, iban a aceptar. puntualizarle? Pero déjeme aclararle dónde está la incoherencia, Homero, por favor. Luego dijeron que iban a aceptar a los que tengan el seguro de SENASA, pero ¿cómo se va a dar cuenta un paciente de que ese médico, esa clínica recibió un préstamo para que se le reciba ese cobro a través del seguro de SENASA? Puntualizo, quiero recibir el estudio
y puntualizo. Se lo mando. Es bien. No es incoherente una política de apoyo a un sector fundamental de la vida ciudadana, independiente de que sea público o privado. El sector de salud pública dominicana tiene muchísimas deficiencias. Hay una brecha tremenda acumulada en décadas que nosotros no vamos a resolver en 18 meses, ni 24. Si faltan rayos X, compraremos rayos X donde falte. Hay presupuesto para ellos. ¿No debían iniciar por ahí? Iremos avanzando. Es que vamos avanzando en paralelo. ¿Quién dijo que no hay una política de equipamiento de hospitales? Pero que se supone Nosotros que lo hemos público, equipado muchísimos hospitales. Homero Figueroa. Millones. El año pasado se destinó a esa partida 960 millones y este año hay 2.000 y pico de millones para eso. Y todavía se quedan avanzará, hospitales pero con lo que esa pasa condición. es que nosotros encontramos un país colapsado. Entonces, vamos avanzando, pero siempre se señala lo que falta. Lo que falta se hará. No, lo que falta pero- se hará y hay presupuesto para ello. Pero perdón, hay que defender lo público, lo que entendemos. Nosotros estamos defendiendo también lo público. Entonces, ¿cómo desvestir un Pero es un santo? préstamo. ¿Cómo desvestir un Es santo que para no- armar a otro? Es que tienen que entender la lógica, es un préstamo, no se está desvistiendo nada. Pero no con- se está tomando 2.000 millones de pesos Pero del un préstamo presupuesto. preferencial. Perdón. Cuando yo voy al banco no pero me dan déjenme ese tipo de responder, porque ustedes me préstamo. hacen la pregunta y ustedes no me Perdón. dejan responder. Se está tomando un dinero para financiar una actividad productiva que no tiene que ver con el presupuesto de salud. Entonces no es excluyente. Y es un financiamiento, lo tendrán que devolver y pagar y servirá para financiar otras cosas. Tenemos que ser creativos abordando la solución de los problemas y tenemos que abandonar el camino trillado que no nos ha conducido a ninguna solución. Mire, la gente Y está opinando. también ver errores y de bulto donde quiera. No, por favor. Los temas de corrupción siguen presentes en este gobierno, ¿eh? Escándalos de corrupción y solo hay un sometimiento. Lotería Nacional. ¿Cuál? Acaban de ¿Y cuál apresar gran nuevas personas acto de con corrupción ha Supérate. sucedido en este gobierno? ¿Usted no sabe cuál es? ¿Cuál? Sí, Está ¿cuál? INAVIE, está el Ministerio de la Juventud que hubo ¿Y el Ministerio destituciones, Público? ¿Hay dos, algún expediente que reposa en el Ministerio Público? Pero a base de rumores, No, pero entonces el no diga. presidente ha destituido. Ha destituido porque el presidente tiene un estándar de exigencia para gobernar el país que debe ser agradecérselo. Pero se debe porque, profundizar. porque antes, con expedientes sometidos, no destituían. Pero se debe profundizar. No, pero entonces no diga que hay caso de corrupción. Nosotros no tenemos caso de corrupción. De hecho, el No informe de tenemos. Estado de los Estados Unidos indica precisamente que a nivel de corrupción hemos avanzado prácticamente nada. No, que eso solo hay Eso no es cierto. un Samantha caso de Powell corrupción. estuvo aquí y elogió todos los avances Pero el institucionales. escrito dice, solo el hay un escrito caso de recoge un corrupción. consolidado del histórico. Y solo hay un caso de corrupción, porque ese es el caso. No Las hay demás más instituciones caso. han No sido hay más solo caso. rumores. No hay más casos. Y tenemos un Ministerio Público Independiente. El que tenga un expediente, nosotros no tenemos, cuando lo hemos tenido lo depositamos, porque acaso el de la lotería, ¿quién fue que lo llevó? No tenemos expediente. Cuando lo tengamos, lo depositamos. ¿Quién llevó el de la lotería? De este Le gobierno. pregunto, ¿quién lo llevó? El gobierno fue que motorizó Pues, eso. ¿por qué no han llevado los demás? ¿Cuál es? Dígame Pero cuál, yo le porque es estoy que yo no hablando conozco. de casos donde ha habido Dígame. escándalo de corrupción. No, Bueno, no, no. ella Y que mencionó han una ocurrido cosa, destituciones. una cosa es rumor u observación de eso o un hecho. En el Ministerio de la Juventud ni en el INAVIE ha visto No me casos co- de no corrupción. me consta. Recientemente también, donde está Nene y Cabrera, que hubo ejecución de construcción. Creo que le explicó eso y ahí hubo una mala interpretación jurídica de un proceso de licitación. En Ahí no hay Supérate nada. los fraudes son sin necesidad. El fraude no de vino del funcionarios. sector público, sino se vulneró el mecanismo de pago, la tarjeta de banda magnética, que son muy vulnerables, por bandas que operan hacia el externo, las cuales guardan prisión muchos de ellos. De hecho, ayer apresaron 5 más. Entonces, eso me no se refiero. puede hablar en genérico. Este gobierno no es igual al anterior, Es solo un caso de corrupción que tiene este gobierno. el de la lotería. Ya ustedes han verificado que en las otras instituciones solo ha sido rumor. Si usted conoce otro, Pero le he sí. mencionado, No, es que no son casos de corrupción, porque ¿dónde están? Usted acaba de decir Sí. que en el de la lotería ustedes procedieron y llevaron el caso a la justicia porque había indicios. Correcto. En los demás, no tenemos indicios en otros sectores. Ok. Han Pero sí profundizado, pero no han destituciones, encontrado pero nada. sí No hemos destituciones. encontrado nada. ¿Y por qué han procedido a Ento- destituir? Porque este gobierno necesita un estándar de funcionarios que tal vez esos destituidos no cumplían en algunos casos. No por corrupción. No,
No necesariamente. El tema del muro en la frontera, para cambiar de tema. Pero para que quede eso, tenemos que abandonar el señalamiento y la igualación. Porque cuando usted dice que hay muchos casos de corrupción, no diga que hay muchos casos de corrupción cuando en la justicia solamente hay uno, diga que hay uno. Sí, solamente se ha judicializado uno. Solo uno. No significa que ese sea el correcto, único. porque no podemos hacer imputaciones si no tenemos las Tenemos pruebas. escándalos desde el principio con el tema de las jeringuillas y no ha pasado nada en salud y pública, por ejemplo. Y tendremos. Y en el tema de recursos humanos en salud pública y tampoco pasó nada. Y tendremos, seguiremos teniendo, pero en nosotros esta lo enfrentamos. Sí, lo enfrentamos. Bueno, ¿Qué pasó en el Ministerio caso de Salud en ese momento? Del muro, porque ya nos van a cortar. Sí. Ha sido como una construcción intermitente. Y todavía los propietarios de terreno están diciendo que no le han pagado su tierrita. ¿Qué es lo que pasa? El muro está avanzando, se va a construir y todo proceso tan complejo como este tiene requerimientos, requisitos, dilaciones que nosotros estamos resolviendo. Pero ¿cómo pueden construir en mi tierra si no me la han pagado? No necesariamente son sus tierras. Aquí usted sabe que cualquier dominicano puede decir que esa es su tierra. Pues explíquenos y hay qué es lo que dilucidar. pasa, por favor. No, habría que preguntarle a las autoridades que están con eso. Yo la información que tengo es que están trabajando y que se van a resolver todos los problemas. Bueno, el Ministerio de Defensa que tiene a cargo el detalle del avance de esa obra. Pero la información que yo tengo es que está avanzando. ¿Pero se ha parado? No está paralizada. Está avanzando y los problemas se están enfrentando y va a haber muro en la República Dominicana. ¿Esos trabajadores de la construcción son haitianos, dominicanos, de qué ciudadanía? No tengo esa respuesta, pero deben de ser, la composición normal debe tener. En el tema... Bueno, la composición normal es el 90% haitiano. No necesariamente, no necesariamente. A menos que los miembros de las Fuerzas Armadas sean los que estén ejecutando. Es un tema interesante. El tema de la delincuencia, de la violencia en el país, por favor, ¿qué vamos a hacer? El tema de la reforma policial sigue siendo 2 años casi después una tarea pendiente y se ha quedado solo en el papel. Y se han tenido comunicación con las autoridades chinas en el país con relación al ciudadano chino que... Usted y yo tenemos una diferencia con la valoración porque usted tiene una tendencia... No, claro, es que estamos en el lado distinto. No estamos yo estoy en el lado crítico. No, es que la crítica tiene que ser matizada por el hecho real. La crítica no solamente es por la opinión de tener una postura absolutista, de negar la realidad. No es absolutista, es que usted tiene una verdad y probablemente de este lado se ve otra. La verdad es única, no es relativa, la verdad es única. Este gobierno ha enfrentado con responsabilidad el tema de la reforma policial y de la delincuencia. Es un tema de preocupación de los ciudadanos. ¿Cómo lo hemos hecho? Este gobierno ha subido el salario de los policías, no. En algunos casos no le ha llegado todavía. ¿Pero ha subido el salario o no? En algunos casos sí. Bueno, hay algunos casos donde se ha anunciado aumento y no le llega el aumento. El gobierno ha realizado 2 aumentos a la Policía Nacional. Llegó tarde el gobierno ha dotado a los agentes de la Policía Nacional de seguro médico. Sí. Y lo de la guagua de la onza, pero eso no es la reforma, seguimos teniendo... No, sí, claro, esos son variables de la reforma. Ahora vamos a la reforma. Teníamos una ley orgánica de la Policía Nacional. ¿Y usted sabe cuántos años estaban detenidos todos los reglamentos que hacían efectiva esa ley? 6 años antes de que este gobierno llegara. Este gobierno ya aprobó los reglamentos. Más de una docena de reglamentos. Eso es reforma. Porque por primera vez esa ley se puede hacer efectiva con esos reglamentos. El gobierno designó una comisión para evaluar la realidad de la Policía Nacional. ¿Recuerdan ustedes? Más de 20 personas de la sociedad trabajaron, consolidaron una investigación, se la presentaron al país con sugerencias, con participación del presidente. ¿Y qué hizo el presidente? Inmediatamente empezar a ejecutar esas sugerencias y nombró por primera vez en la historia una comisión de reforma policial y a un comisionado de reforma policial, el señor Pepe Vila. No porque uno no oiga, no es que están pasando las cosas. Hay funcionarios que les gusta trabajar, avanzar, sin hablar mucho, porque quieren dar resultados. Pepe Vila y su comisión tiene más de una docena de mesas abiertas para cambiar desde lo interno todas las estructuras que sirven dentro de la policía. Está avanzando y a mí me gusta citar lo que él me dijo. Homero, yo necesito 800 días para cumplir esta labor.
y el país va a tener una nueva Policía Nacional. Este gobierno está comprometido con eso y está trabajando. No es lo mismo que en el pasado, no es palabra, son acciones. Bueno, y el tema de los chinos, ¿han conversado con las autoridades chinas aquí por lo que ocurrió el asesinato de un ciudadano? No me consta, pero lamentamos ese hecho, producto de un fenómeno que afecta mucho a la sociedad dominicana, que es la violencia interpersonal. El mayor porcentaje de sucesos fatales en la República Dominicana, la gente piensa que es producto de la delincuencia, no, es producto del deterioro de las capacidades arbitrales en la sociedad de resolver con mecanismos pacíficos cualquier conflicto. bueno, le dice podemos esperar diálogo en el Cibao. Rosana le dice, ¿y la seguridad social para cuándo? Hay muchos temas aquí que está deberían de está revisar. depositado en el Consejo Económico y Social también, eso es una de las reformas. Es una de las 12 peticiones del reformas. Cibao, la Sí. seguridad social también. El Ojalá pueblo que haya dominicano diálogo. lo que tiene que estar seguro que tiene un gobierno trabajando de sol a sol, preocupado por el bienestar de la República Dominicana, brindando tranquilidad, paz y esperanza. El mejor gobierno que este país ha tenido. Bueno, vamos a ver la evaluación en 2 años más. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por Homero venir. Figueroa se altera un poco a veces. Es que los comunicadores somos así. Gracias por estar No, con nosotros. yo no me altero, soy enérgico, pero no me altero. En la entrevista central del día de hoy, Homero Figueroa, director de Estrategia y Comunicaciones de la Presidencia. Vámonos a una pausa, al regreso Severo Rivera con mucho más del Despertador. Así que continúen con nosotros para que se pongan al día en materia del arte y el espectáculo. Al regreso, el astro de la canción hispana.